Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios extrayéndolo del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 17 al final de este capítulo. Estaremos hoy mirando nuestro estudio bajo el tema menospreciados por creer en Jesucristo, y son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, previniéndonos a que todos los que creemos en Él, tarde o temprano, hemos de ser menospreciados. Y lo hace el Señor para que en el momento en que nos acontezca, no nos sintamos mal, sino antes nos demos cuenta que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo en nosotros, y que esto nos sea por testimonio de que Él es veraz. Así que vamos a mirar. El último texto que miramos la clase pasada fue: esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento que da nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nos hace una advertencia: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que Jesús vino y ciertamente fue enviado con el propósito de que el mundo fuera salvo por él, nos dice la Escritura. Sin embargo, no en todos habría la disponibilidad de creerle, de aceptarle, para echar mano a esa salvación, sino que algunos lo desecharían. Sin embargo, habrá algunos a los cuales eligió el Señor. Y aunque se refiera en esta ocasión a sus discípulos, también esto corresponde a los que habíamos de creer en Él. Para analizar un poco acerca de esta enseñanza, vamos a mirar al mundo y a la humanidad, quizás hablando en parte por separado de cada uno de ellos. Miramos, y en lo personal me atrevo a decir que cuando el Señor se refiere a la expresión mundo, y dentro de las Escrituras, no únicamente se refiere al mundo global como se le conoce al planeta Tierra, sino que también a la humanidad que la habitamos, en los cuales la Escritura clasifica en dos grupos: el mundo, los que le rechazaron, los incrédulos, y los creyentes, ¿okay? Entonces, que componen al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar en parte de esto conforme a lo que la Escritura nos testifica. Dice Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Así que podemos nosotros mirar al mundo como la tierra habitable por los hombres, sobre la cual nos dice la Escritura que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el adversario, el diablo o el príncipe de este mundo vendría. Y dice nuestro Señor en Juan 14:30: no hablaré más con vosotros, porque el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Así que al irse nuestro Señor Jesucristo, al partir de esta tierra, el adversario vendría con toda ferocidad a fin de gobernar los corazones del mundo. El apóstol Pablo nos hace saber de esto, para que nosotros no vivamos en la ignorancia, y nos dice: sabemos que somos de Dios los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos salido, los que hemos podido decidir seguirle, los que hemos oído la voz, la invitación que ha hecho nuestro Señor. Nos dice el apóstol: sabemos que somos de Dios. Y es donde nosotros nos damos cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Y es que el maligno
nos induce, nos impulsa a desobedecer a Dios, a deleitarnos en las cosas que no son agradables delante de Dios, a deleitarnos en la inmundicia, en el pecado, cosas por las cuales nos dice la Escritura en otras porciones, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los que no obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también nos hace saber que 1 Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Podemos decir, nosotros éramos viles delante de los hombres, menospreciados, pero nos ha escogido Dios para deshacer lo que no es, y esto con el fin de que nadie se jacte en su presencia, porque ciertamente Dios mira al quebrantado, al contrito de corazón, al humilde, y lo levanta, pero al altivo lo mirará de lejos. Y esto, puedo decirles, es un sentimiento en aquellos que desprecian a nuestro Señor Jesucristo. Así que clasificando pues al mundo o a la humanidad en dos grupos, podemos nosotros mirar que está clasificado entre los que le rechazaron y los que pudieron creer en Jesús. Los que le rechazaron, clasificados con la expresión como del mundo, que estos son los incrédulos, y los creyentes, los cuales formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los incrédulos son aquellos que viven en libertinaje o los libertinos, los cuales los deseos pasionales los gobiernan. ¿Sí? Y esto, puedo decirles, gobernados por el adversario. Recuerde, el mundo entero está bajo el maligno. También encontramos los recatados, los cautos, los precavidos, los creyentes, los que son dirigidos por el consejo divino. Los del mundo vienen siendo también los burladores, aquellos a los cuales les parece cosa extraña que nosotros no corramos tras ellos en el mismo desenfreno, en la misma disolución, y sin duda nos ultrajan, nos menosprecian, se burlan o hacen burla de nosotros, por cuanto no corremos en el mismo desenfreno. También esos son los del mundo, y los de Cristo, los enmendadores, los que reconocen y que reconocemos que somos deudores al Creador y que debemos arreglar cuentas cuanto antes, y esto según las reglas que Él ha establecido. Arregle cuentas con Dios hoy que vive, hoy que Jesucristo está puesto como nuestro abogado, hoy que se nos da la oportunidad, si hay disponibilidad de creerle, de que entremos a su reino. Pero es hoy, entre tanto que vivimos, que podemos tomar esa decisión. Las reglas fueron establecidas por Dios, no por los hombres. Los del mundo vienen siendo también los que van por el camino ancho que lleva a la perdición, y los menos, los creyentes, los que van por el camino angosto y cuya puerta es estrecha, pero que los conduce a la vida eterna. Estos, puedo decir, están quizás en el grupo de los viles, de los menospreciados, pero Dios los ha escogido, y esto con el fin de que nadie se jacte en su presencia. No que me haya escogido a mí por elocuente, por exitoso, por rico, sino por su misericordia, porque era menospreciado, porque era vil, porque era pecador, pero me ha arrepentido, he reconocido que necesito su perdón, he reconocido que necesito actuar hoy para poder entrar en el reino de los cielos creyendo en su nombre. Ahora, dice más, por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo nos redimió con su sangre en el sacrificio allá en el Calvario, del cual yo puedo decirles
Aunque dicen los judíos le crucificaron, los gentiles le mataron, yo puedo decirles que fuimos cada uno de nosotros los que le dimos muerte. Además de eso, nos dice la Escritura que Él se entregó voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. No hizo diferencia Él entre judíos o griegos, sino por todos se entregó a sí mismo, para que en Él todos alcanzáramos la redención, o fuéramos participantes de la redención, para que todos en su nombre alcanzáramos la justificación, porque ciertamente Él es el que nos justifica y no nosotros con nuestros hechos o con nuestras acciones, sino Él nos justifica por su misericordia, por su gracia. Pero es necesario que participemos, que practiquemos la santificación, apartándonos del pecado, apartándonos de las cosas de este mundo. ¿Sí? Dos pueblos y sus diferencias. Hemos mirado los libertinos y los recatados. Nos dice en Primera de Pedro al respecto, en Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el mundo que resta conforme a la carne, o conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Es que baste ya ese tiempo que corrimos tras de los gentiles, tras de los del mundo, ¿sí? Aquellos que ahora les parece cosa extraña que no corramos tras las cosas que ellos practican, o tras estas cosas que nos describe la Escritura. Nos dicen, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero sepa usted que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. No habrá quien pueda interceder por usted allá en la presencia de Dios. El único es nuestro Señor Jesucristo, si es que fuimos justificados hoy, que tenemos vida. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cada quien dará cuenta delante de Dios. Recuerde, fuimos libertados para amonestar para vida. Es decir, a nosotros nos es dada la responsabilidad de amonestar a la humanidad para que vengan al conocimiento de Dios y sean participantes de la vida que Él ha otorgado al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no a todos, sino a aquellos que echen mano a esa vida que está disponible. Según de Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Quizá en otras ocasiones yo he puesto esto para traer un poco más de entendimiento en la palabra. La humanidad está regida por dos principados, puedo decirles. Sería el diablo y Dios, o el Espíritu de Dios, a quien nos hemos entregado. Ciertamente pudiera decirles que somos como un títere, o nos movemos por los hilos que mueve el diablo, impulsándonos a satisfacer los deseos de nuestra carne y nuestros propios apetitos, los cuales son vergonzosos delante de los hombres y aún delante de Dios. O nos dejamos mover por los hilos del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos conduce a vivir en la armonía, en el amor. Y el fin de esto será la vida eterna. Pero, ¿por quién nos dejamos conducir? Dice aquí
la Escritura, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para que conozcan de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y eso con el fin, para que no seamos condenados con el mundo, recordando que el mundo entero, el planeta Tierra, está ya dispuesto a la condenación, a la perdición. Hay porciones en la Escritura en las cuales se nos testifica que los cielos y la tierra que ahora existen dejarán de ser. Están reservados para el día del juicio. Entonces, Jesús no quiere que estemos en ese momento para que no seamos condenados. Y nos dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué posición se encuentra usted? ¿En los que han sido redimidos o en los que están bajo condenación? Si usted se da cuenta, la Escritura nos testifica que hoy es el tiempo de salvación, que hoy es la oportunidad de echar mano a la vida eterna. En Jesucristo, los que confiamos en Él, somos libres de condenación. Y nos lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y nos dice en Salmo 34:21, los que aborrecen al justo serán condenados. Así que, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Los del mundo aborrecen al Señor Jesús y están bajo condenación. Pero los que le amamos seremos participantes de la vida que nos ha ofrecido. Y nos dice el verso 22, Salmo 34, y no serán condenados cuantos en Él confían. Confiemos pues en nuestro Señor Jesucristo. Él, para testimonio a la humanidad, hace saber que a este mundo el diablo ha descendido, sabiendo que tiene poco tiempo, y nos dice un ay de dolor, o expresa un ay de dolor, diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sí? Ay, si le prestamos atención a esos lazos que Él ha puesto como tropezadero para que la humanidad caiga en ellos. Y eso es el andar en la carne. Andar en la carne es andar en las tinieblas, a las cuales la Escritura nos amonesta que nos apartemos. Así que el andar en la carne es de esta manera, para tener un poco de conocimiento, o regresando un poco para aclarar lo que es andar conforme a la carne. Según nos lo describe la Escritura, Romanos 13:12 nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Eso es andar en la carne, andar en glotonerías y borracheras. No en injurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay muchas más que se asimilan a estas que hemos mencionado. Por tanto, debemos de apartarlas. No debemos de dejarnos guiar por ellas, acerca de las cuales, dice el apóstol, os amonesto. Como ya lo dije antes, en otras porciones de la Escritura también las encontramos, o cosas similares, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Así que la palabra es clara. Andar en la carne es perdición a los hijos de los hombres. Es camino a la condenación. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos dice nuevamente: desechemos pues las obras de las tinieblas y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni envidias. ¿Sí? No proveáis para los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar de día. Romanos 13:13, andemos como de día honestamente. Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo, pues, han crucificado la carne con sus pasiones. En otras palabras, los que somos de Cristo nos abstenemos de los frutos o los deseos o de las pasiones de la carne, que ya los miramos anteriormente. Y esto nos exhorta al Señor, pues haciéndolo nos estamos santificándonos para presentarnos delante de Él el día que nos llame a cuentas, sin cosa que nos avergüence. A través de la Escritura nosotros somos alertados para que no seamos sorprendidos. Regresando al San Juan capítulo 15:20, y esto acerca de los menosprecios que habría de seguir o vivir el creyente. Nos dice Juan 15:20: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y usted podrá darse cuenta que el padre de familia, que los hijos no son mayor que el padre de familia, por un ejemplo. Y de igual manera en cualquier lugar de trabajo, el siervo no es mayor que su Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo se pone a la cabeza y nos dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y ciertamente en los evangelios nosotros encontramos que a nuestro Señor Jesucristo constantemente lo buscaron para darle muerte, pero murió hasta el día en que llegó o se cumplió su tiempo. ¿Sí? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y recuerden, la palabra que estamos aquí expresando no es nuestra, es la palabra de Dios. Nos dice en 1 Timoteo 3:16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas enseñanzas nos están preparando para realizar toda buena obra, hacer lo mejor que se pueda para agradar a Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 1 Timoteo 13:14 nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, sabiendo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras nos pueden hacer sabio para echar mano a la salvación que Cristo Jesús vino a traer a los que pueden creer. 1 Timoteo 3:12 nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Filipenses 1:27 encontramos:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, y en nada intimidados por los que se oponen. No deje que le traigan miedo los que se oponen al Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a nosotros nos es concedido juntamente con Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Así que el apóstol Pablo nos testifica lo mismo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si hemos de echar mano a esa salvación, sepa que tarde o temprano también tendremos persecución. Y de ya puedo decirles, con solo creer en Cristo es menospreciado, por cuanto no sigue las corrientes de este mundo, en las cuales el diablo tiene enlazados a muchos que han rehusado a creer en Jesucristo. Jesús es Señor, y bienaventurados son los que en Él confían, nos dice la Escritura. Juan 15:21 nos dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que nos dice el Señor. En Él podremos tener paz, pese a las tormentas que pasen sobre nosotros, o a las tribulaciones, a las burlas que traigan sobre nosotros, incluso a las agresiones, como ha sucedido en la vida de los apóstoles. Pero ellos pudieron gozarse en el Señor aún en medio de la prueba. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo venció por nosotros. Y si permanecemos en Él firmes, sin dudamente nos recompensará. Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Así que podemos nosotros darnos cuenta que Jesús vino a cumplir lo establecido por la ley. Vino a traer salvación a los que pudieran creer. ¿Usted puede creer en Jesús? Que esta palabra llegue a su corazón y que la enseñanza de hoy sea para la edificación de su alma y pueda usted santificarse para presentarse delante de Cristo sin nada que le avergüence en aquel día. Dios les bendiga ricamente. Un saludo a cada uno de los que pudieron o puedan mirar este mensaje. Hasta la próxima.